Y les contamos también que el Museo Diocesano de Albarracín está recuperando obras únicas como sus tapices y lo hace gracias a los alumnos del curso de restauración textil de la Fundación Santa María de Albarracín. Han trabajado con detalle y con mucho mimo los tejidos de seda y también hilos metálicos, un trabajo que casi parece una cirugía. Puntada a puntada, con hilo de oro, se restaura esta cortinilla del sagrario de la Capilla del Pilar, todo un tesoro de seda bordada del siglo XVIII. Nosotros utilizamos un punto de restauración que es el mismo que se utiliza en cirugía y es básicamente se tira un hilo y a través de pequeñitas puntadas se va retrocediendo. Es un punto de restauración especial porque es reversible, entonces no dañamos la obra y es fácil de eliminar si en el futuro quieren volver a intervenir en la obra. También de seda y de lino metálico este estandarte cuya imagen de la Virgen es un óleo. Se han restaurado también otros textiles como esta mitra de obispo. La intervención más complicada se realiza en el propio museo. Sin descolgar, los tapices de lana y seda de origen flamenco se reparan. Es una intervención de urgencia para que no se deteriore más. Con el paso del tiempo han perdido esa unión, de manera que se producen unos relés que se llaman, que es la desunión de diferentes manchas de color, de manera que esas desuniones acaban provocando grandes fisuras y problemas estructurales al tejido. En total son 6 tapices. Este curso se restaura el segundo, una colección única en Aragón que alberga el Museo Diocesano de Albarracín.